un espacio de opinión, formación, relevancia, análisis informativo y actualidad de temas jurídico-empresariales, especializados y estratégicos de la mano de nuestro equipo de profesionales de las diferentes unidades de derecho. Un podcast de Escola Abogados, el mejor lado del derecho. Comunidad de Escola, es un gusto encontrarnos nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre las modalidades de trabajo en casa y la ley de trabajo remoto que está a la espera de sanción presidencial. Lo primero que debemos señalar es que las modalidades de trabajo remoto o a distancia, si bien no son nuevas, han cobrado relevancia absoluta debido a las restricciones de movilidad o desplazamiento que se implementaron en la gran mayoría de países por la pandemia del COVID-19. Así las cosas, las modalidades de trabajo virtual fueron los mecanismos que implementaron los sectores productivos para poder seguir desarrollando sus actividades, aprovechando principalmente las tecnologías de la información y comunicación para el contacto entre el trabajador y el empleador sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. Hoy en día, en Colombia existen diferentes alternativas de trabajo remoto, razón por la cual procederemos a explicar cada una de ellas. La primera es el teletrabajo. Esta modalidad de trabajo existe en nuestro país desde el año 2008 y fue implementada a través de la Ley 1221 del mismo año. El teletrabajo está definido como una forma de organización laboral dependiente que consiste en el desempeño de actividades remuneradas utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación para el contacto entre el trabajador y el empleador sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. A pesar de ser una institución novedosa en su momento, tuvo poca acogida en la práctica en comparación con países como México, Brasil, Chile y Argentina. Lo anterior se debió a que se ha caracterizado por ser una figura dotada de estrictos formalismos que en muchos casos resultan engorrosos y no se compadecen con la dinámica de las relaciones laborales. Es así como el teletrabajo exige para su implementación los siguientes requisitos. El primero de ellos, un acuerdo de voluntades, que debe ser plasmado en un acuerdo adicional al contrato de trabajo para aquellos trabajadores que vengan desempeñando sus servicios de manera presencial. Por su parte, este acuerdo de voluntades estará plasmado en el contrato de trabajo para aquellos trabajadores que ingresen nuevos a la compañía. El segundo requisito es que el teletrabajo debe estar incluido en el reglamento interno de trabajo. Las reglas aplicables a esta modalidad deberán ser establecidas en este instrumento por cada empleador. El tercer requisito es la inscripción de teletrabajadores en el registro del Ministerio de Trabajo. Como cuarto punto, y desde el punto de vista de los riesgos laborales, se exige lo siguiente: que haya un diligenciamiento del formulario de reporte de novedades por parte del empleador, indicando que el teletrabajador pasa a tener la condición de teletrabajador y enviarlo a la administradora de riesgos laborales. Asimismo, se exige asegurar que el teletrabajador realice el autorreporte de condiciones de trabajo para tramitar la identificación de condiciones de trabajo antes del inicio de la labor contratada. Finalmente, se exige al empleador que debe realizar la verificación de las condiciones del centro destinado al teletrabajo. Así las cosas, y reiterando que el teletrabajo existe diferentes formalismos que en la práctica lo hacen de difícil implementación, fueron creadas dos figuras adicionales de trabajo no presencial, las cuales son el trabajo en casa y el trabajo remoto. De estas nos ocuparemos a continuación.
El trabajo en casa fue regulado legalmente hasta el 21 de mayo de 2021 a través de la Ley 2088 del mismo año. Esta modalidad se define como la ejecución de la labor del trabajador de manera transitoria en un sitio diferente al que habitualmente se realiza, sin que esta actividad afecte o represente acuerdos contractuales y reglamentarios diferentes a los inicialmente pactados, así como tampoco una desmejora de las condiciones laborales del trabajador. El presupuesto para llevar a cabo esta modalidad de trabajo es que existan circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que impidan que el trabajador pueda realizar sus funciones en su lugar de trabajo. Si bien la ley señala que bajo esta modalidad de trabajo se privilegiará el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la misma norma dispone que se extiende a cualquier tipo de trabajo o labor que no requiera la presencia física del trabajador en las instalaciones de la empresa. Teniendo en cuenta que el trabajo en casa resulta ser una modalidad de trabajo derivada de circunstancias excepcionales, ocasionales o especiales, la regla general es que éste podrá extenderse hasta por un término de 3 meses prorrogable por un término igual por una única vez. Sin perjuicio de lo anterior, la norma establece que el término de vigencia puede ser mayor al antes señalado en caso que persistan las circunstancias ocasionales, transitorias o especiales que dieron origen a él. Respecto de los requisitos para su implementación, tenemos los siguientes. El primero de ellos hace referencia a los elementos de trabajo. Es así como la norma dispone que el empleador deberá suministrar todos los elementos necesarios para que el trabajador pueda ejecutar su actividad, salvo que, por acuerdo escrito y expreso entre las partes, el trabajador ponga a su disposición sus propios medios para la ejecución del trabajo. El segundo requisito es la capacitación al trabajador. Así las cosas, la norma dispone que el empleador deberá realizar capacitaciones a los trabajadores para el uso adecuado de los sistemas, software, información, registros y toda actividad o procedimiento que el trabajador requiera para la ejecución de la actividad laboral. El tercer requisito hace referencia a la comunicación escrita de la implementación del trabajo en casa. Así las cosas, la ley establece que el empleador deberá comunicar y formalizar de manera escrita el inicio de esta modalidad de ejecución del contrato de trabajo, así como el plazo durante el cual estará vigente. Es de precisar que esta comunicación no significa que deba existir un acuerdo de voluntades entre las partes. El último requisito hace referencia a la actualización frente a la administradora de riesgos laborales. De esta manera, la norma dispone que la administradora de riesgos laborales a la cual se encuentre afiliado el empleador deberá promover programas que permitan garantizar condiciones de salud física y mental, así como la seguridad en el trabajo, para lo cual los empleadores deberán comunicar y actualizar ante la administradora de riesgos laborales los datos del trabajador y en aquellos casos que sea necesaria la prestación del servicio o desarrollo de actividades en un lugar diferente al inicialmente pactado en la relación laboral, deberá informar la dirección en la que se efectuará el desarrollo de las actividades. Por otro lado, y haciendo referencia a la tercera figura de trabajo no presencial, nos encontramos con el trabajo remoto. Lo primero que debemos resaltar es que para la fecha de realización de este podcast, la ley que regula el trabajo remoto no ha sido sancionada por el presidente de la República. Sin perjuicio de lo anterior
y teniendo en cuenta que es de público conocimiento el texto de la ley aprobada por parte del Congreso, procedemos a dar una explicación acerca de esta figura. El trabajo remoto se define como una forma de ejecución del contrato de trabajo en la cual toda la relación laboral, desde su inicio hasta su terminación, se debe realizar de manera remota mediante la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones u otro medio o mecanismo donde el empleador y el teletrabajador no interactúen físicamente a lo largo de la vinculación contractual. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento, en un contrato laboral previamente suscrito, por mutuo acuerdo, las partes podrán pactar la forma de ejecución del contrato de trabajo de forma remota. Los requisitos y elementos distintivos de esta modalidad de trabajo son los siguientes. En primer lugar, el contrato o acuerdo de trabajo remoto debe constar por escrito. En segundo lugar, no se requerirá un lugar físico determinado para la prestación de los servicios. El trabajador podrá prestar sus servicios desde el lugar que considere adecuado, de común acuerdo con el empleador, previo visto bueno de la administradora de riesgos laborales. En tercer lugar, el trabajador deberá contar en todo momento con una conexión y cobertura óptima de Internet. En cuarto lugar, no existirá la exclusividad en esta forma de ejecución del contrato de trabajo, toda vez que basados en la concurrencia de voluntades, el trabajo remoto supone la disponibilidad del trabajador y a su vez la libertad para ejercer otras labores. Sin embargo, por acuerdo de voluntades y atendiendo a la naturaleza del contrato en específico, la exclusividad puede pactarse cuando se encuentre en riesgo asuntos confidenciales del empleado. En quinto lugar, el empleador deberá asumir el mantenimiento de los equipos, las herramientas, programas y demás elementos necesarios para la prestación y desarrollo de las labores del trabajador remoto. En sexto lugar, el empleador de manera excepcional podrá requerir al trabajador remoto en sus instalaciones para los siguientes casos. El primero de ellos, para la verificación de estándares y requisitos que deben cumplir las herramientas y los equipos de trabajo para la realización de la labor. Como segunda medida, cuando para la ejecución de las labores del trabajador se deban instalar o actualizar manualmente en los equipos de trabajo algún tipo de software, programa, aplicación o plataforma. Y finalmente, podrá requerirse al trabajador cuando sea citado a procesos disciplinarios por el cumplimiento de sus obligaciones laborales. Como séptimo elemento distintivo de esta modalidad, la ley señala que no se causará el derecho al auxilio de transporte ni el derecho a la prestación social de dotación de calzado y vestido. No obstante, frente a esta última, si las funciones pactadas exigen el uso de calzado y vestido como garantía de representación de la empresa, el empleador deberá suministrarlo. Finalmente, la ley señala que toda empresa que utilice el trabajo remoto deberá poseer un software de administración de contenidos que permita generar trazabilidad, formularios electrónicos, validación automática de listas restrictivas, creación de documentos PDF u otro tipo de archivos, flujos de trabajo parametrizables con modelador y a su vez deberá poseer funcionalidades de ejecución de usuario, ejecución de temporizadores, ejecución de sistema y herramientas de actividades que se puedan configurar en las ejecuciones. En nuestro primer encuentro laboral, además de profundizar frente a cada una de las modalidades de trabajo a distancia,
analizaremos la conveniencia de cada figura atendiendo a las diferentes condiciones de las empresas y los sectores industriales. Asimismo, haremos énfasis en los elementos distintivos y diferenciadores de cada modalidad de trabajo. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Encuéntranos en redes sociales como Escola Abogados, el mejor lado del derecho.